los minutos que voy a compartir con ustedes, que me han sido otorgados, quiero ponerle un temita. Y el tema que voy a ponerle para darle parte de donde Dios me sacó, es el hombre del clavito, de Little Nail Man. El hombre del clavito. Escuché esta analogía hace mucho tiempo, desde mi juventud, y la tomé y me he adueñado de ella. Se trata de alguien que vendía una mansión y decidió vender la mansión por bajo precio, y apareció un interesado, alguien que quería la mansión. Le dijo: sí, me interesa el deal y yo compro. Firmaron su pianés, su acuerdo de venta. Llegó el momento del cierre y el vendedor feliz de vender y el comprador feliz de comprar. Pero el vendedor vendía con una condición. Él le dijo al comprador: yo te vendo mi mansión, pero lo único que no te puedo vender es un clavito que tengo en la pared. Cerraron el deal porque quien compraba dijo: bueno, eso no es importante, un clavito. Y cuando cerraron, pues todo el mundo a celebrar, el comprador y el vendedor. Pasaron días y días y días, y en una madrugada el que compró escuchó que tocaron el timbre. ¡Trin, trin! Suena el timbre. Y él sale a la puerta a ver quién había llegado. Y cuando fue a la puerta, aparece quien le vendió y le dijo: ¿cómo está, mi amigo, que usted busca aquí? No, solo vine a enganchar mi sombrero en el clavito mío que está ahí. Y voy a pausar el clavito para volver después. Pero piensen en eso. Tocó la puerta para enganchar su sombrero. Días después, regresó a la misma hora y le dijo al dueño de la casa: es el hombre del sombrero y del clavito. ¿Y qué usted busca a esta hora? No, vine a buscar mi sombrero. Porque recuerden que el clavito era de él. Yo soy José de la Rosa y no me había presentado. Soy su hermano y su amigo. Y quiero que ustedes sepan un poquitito de lo que yo he pasado, aunque no voy a entrar en detalle. Nunca conocí a mi papá biológico. Yo no lo conocí. Eso quiere decir que no tuve los privilegios que muchas personas tuvieron, de tener que él le diera reyes los días 6 de enero. Yo solamente escuchaba a los jóvenes con su pitito. Y yo decía: caramba, ¿y a mí quién me da? Mi mamá no podía, porque a la edad de 9 años tuve que comenzar a hacerme hombre para poder mantener y atender a mi mamá y a mis hermanos, porque no teníamos quien lo hiciera. En un lugar de muy pocas posibilidades, ahí pues me crié en una ciudad en República Dominicana llamada La Romana. Pero antes de La Romana, que es una ciudad, vivíamos en un village, como en un lugar de estos. Y ahí pues nos criamos. Y no voy a entrar en detalle de los abusos que yo pasé y de los bullying y de los golpes por los más grandes. Siendo un jovencito sufrí muchísimo abuso y no voy a entrar en detalle porque creo que esos detalles no le dan tanto la gloria a Dios. Pero quiero decirles que el destino, lo que me marcaba era fracaso, era dolor, era tribulación, era pena, era tristeza. Pero el Dios Todopoderoso pensaba en mí. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo con ustedes. Pensamiento de bien y no de mal, para darles un futuro. Dios me dio un futuro. No veía ninguna posibilidades, porque
¿Cómo podía yo ver posibilidades cuando comencé a trabajar a la edad de 9, 10 años? De la escuela al trabajo para poder sostener a mi madre, porque yo desde pequeño decía, mi mamá no va a sufrir y mis hermanos no van a sufrir, y tuve que tomar la responsabilidad. Eso significa que no tuve niñez como muchos de ustedes. Alguien me decía antes de ayer, hermano, usted llegó a ver los muñequitos, como los Bonnie, esos muñequitos. Yo le dije, no, yo nunca vi, yo lo que vi trabajo. Porque no tuve niñez, o sea, yo no tuve niñez, no podía ir a jugar un partido de fútbol como mis contemporáneos. Yo veía a los jóvenes que sus padres tenían negocios malos como cabarets, triunfar, y llegaban los momentos que yo decía, oye, ¿por qué mi familia no tiene un cabaret? ¿Por qué no tienen un lugar de eso? Porque esos muchachos viven tan bien. Yo anhelaba vivir como vivían aquellos, aunque estaban en malos pasos. Yo decía, oye, si yo pudiera vivir así. Pero Dios pensaba en mí mientras yo pensaba en esas cosas. Al fin, pasaron los años, los sufrimientos, pero Dios se revelaba a mí en sueño desde mi niñez. Yo veía sueños que no entendía. Y Dios comenzó a tratar conmigo, pues por todos los abusos sufridos, yo comencé a planear cómo vengarme de mis abusadores. O sea, ¿qué yo voy a hacer para vengarme? ¿Cómo los voy a matar cuando yo sea más grande? Porque me golpeaban como por gusto. O sea, como tú ver un jovencito y caerle a golpe, como que tú quieres practicar boxeo, a ver cómo tú haces, y le cae a golpe al muchachito. Sin nadie que dijera, pero ¿por qué tú haces eso? Al contrario, bullying por arriba y por abajo. Pero Cristo Jesús un día llegó a mi corazón, y recuerdo que esa noche yo fui a un lugar que un grupo de evangélicos estaban hablando lenguas. Y siendo muy jovencito yo fui para burlarme, para imitarlos. Y de repente sentí que alguien me empujó. Y yo pensé que era alguien, pero me empujaron tan fuerte que caí de rodillas. Y fue el inicio de mi alegría. De modo que quiero decirles que los sufrimientos del pasado no han podido con lo que Dios quiso hacer conmigo y que hoy a mi edad ha hecho. Es verdad que el dolor es fuerte, es verdad que la falta de un padre es tremendo. Es verdad que cuando uno pierde un familiar, cuando le matan un familiar, cuando hay problemas, los problemas son problemas. No tienen otro nombre, los problemas son problemas. Pero hay alguien que vino para sustituir los problemas y para darnos gozo. De manera que cuando el hombre del clavito quiso venir a reclamar, ya Dios me había dado la oportunidad de sacar el clavo y tirarlo a la basura. Y cuando él venía entonces y decía a Alfredo, uno de los que me golpeaban, hay que arrancarle la cabeza, yo le decía, no, aquí no se puede enganchar tu sombrero, porque ya Jesús cambió la situación. Ya Alfredo yo lo amo, y está bien, el clavito sigue siendo tuyo, pero está en la basura. Ahora tú vas y lo buscas en la basura porque no está aquí. O sea, tú no eres dueño ya, porque mi dueño se llama Jesús. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, verso 23. Búsquenlo por favor, quiero que ustedes vean a Proverbios capítulo 4, y creo que me quedan 6 minutos. Proverbios capítulo 4, verso 23. Dice, sobre toda cosa guardada. Escuche bien, mi amado y mis amados. Aquí nada más habemos amados. Escuche bien.
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida está en tu corazón y en mi corazón. Y si nosotros nos llevamos de los sufrimientos del pasado, nos vamos a quedar en el pasado y el futuro va a ser insignificante. Sin embargo, nuestro futuro es Jesús. Porque Jesús no abusa, Jesús no maltrata, Jesús no hace daño, Jesús no extermina a la gente. Jesucristo vino con un objetivo diferente, y el objetivo fue darnos vida y darnos vida en abundancia. Nosotros somos abundantes en Cristo Jesús, porque Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. El rencor no tiene autoridad. Nosotros podemos ser rencoristas, podemos vengarnos, podemos hacer muchísimas cosas que no agradan a Dios, pero eso no nos proporcionará la felicidad, porque la felicidad solamente está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una palabra en Eclesiastés capítulo 2, verso 15, y dice: cazadnos las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas son las que dañan el viñedo, es lo que daña todo. Usted no se puede imaginar, me daría vergüenza nombrarle los abusos por donde yo pasé. Me daría vergüenza decirle cosas que tuve que hacer para defenderme y defender a mis hermanos. Recuerdo que desde mi muy temprana edad alguien trató de maltratar a mi mamá y le di un machetazo siendo un niñito. O sea, imagínense cuál es mi futuro, cuál era mi futuro. Si no hubiera sido por Jesucristo, ¿dónde yo hubiera estado? ¿Dónde? Pero quiero decirles algo hoy. Esos dolores y sufrimientos del pasado no han podido impedir la gloria de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque decidí seguir a Jesús, tomando los preceptos de Jesús, porque entendí que Jesús era un buen amigo y que era un amigo fiel. Porque Él nunca discriminó en contra mía, incluso me dio oportunidades, me abrió puertas, me abrió naciones, me ha abierto grandes oportunidades que ninguno de nosotros podemos imaginarnos que un hombre de mi pasado hubiera podido tener. Pero gracias a Dios que me libró del pecado, me libró de la muerte, me libró del abuso, me libró del maltrato, me dio un matrimonio feliz, porque me propuse que mis hijos no pasarían lo que yo pasé. Mis hijos son felices, aman a Jesús, porque yo les enseñé el amor de Jesús desde la perspectiva de la gloria de Dios en mi vida. Y por último, quiero decirles esto: la función del enemigo es conectarte con el dolor del pasado para que tu futuro sea infeliz. Si usted y yo dejamos que el enemigo nos conecte con el dolor del pasado, con el dolor de nuestra niñez, solo porque alguien fue irresponsable, entonces no vamos a tener la oportunidad para hacer ese bosque, sirviendo de semilla para ese bosque que decía el pastor. Nosotros tenemos que tomar nuestras posiciones de hijos. ¿Cuál es la posición de hijo? La posición de hijo es que Cristo nos dio la oportunidad de ser su hermano
a través de su sacrificio en la cruz y ser nuestro defensor. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Dice que Cristo nos redimió. ¿Sí? Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es esa maldición de la ley? La ley del pecado, la ley de la pobreza, la ley de la enfermedad, la ley de la tristeza, la ley del rencor, del dolor que había en nuestros corazones por los daños que nos hicieron. Porque aquellos dijeron que tú no ibas a servir para nada, que tú no ibas a tener oportunidad en la vida, que tú no ibas a hacer nada y ni nadie. Y muchas personas se han dedicado a demostrar que sí pueden ser alguien. No te preocupes por demostrar. Ni siquiera te preocupes porque sepan quién tú eres, porque ya Dios sabe quién tú eres, porque Él te escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo y sin manchas delante de Él. En este día quiero invitarles a que nosotros cacemos las zorras pequeñas, esas pequeñas cosas que pensamos y pensamos y pensamos y va creciendo hasta llevarnos a la infelicidad. Tenemos que dejar esas cosas. Tenemos que saber que nosotros somos mejores de ahí, porque Cristo dio todo por nosotros para que nosotros recibiésemos todo de Él. Que el Señor en este día me les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y declaro la paz de Dios sobre los corazones. Declaro que todo dolor ahora mismo se disparce. Declaro que toda enfermedad, toda tristeza, todo maltrato ahora es perdonado por la cruz. Y aquellos que nos han fallado, los perdonamos. Diga conmigo: los perdono. Aquellos que nos han hecho daño, los perdonamos, porque muchas veces hicieron los daños por ignorancia, ni siquiera por maldad, sino por ignorancia, porque no tuvieron a alguien que les enseñara a hacerlo mejor. Pero nosotros sabemos cómo hacerlo mejor, porque somos representantes del Hacedor por excelencia, que se llama Jesucristo. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Les amo con todo mi corazón. Dios le bendiga.